Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte, la profesión de fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, el capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. El párrafo 2, al tercer día resucitó entre los muertos. Y específicamente hoy vamos a pasar dos apartados. El primer apartado, la resurrección, un acontecimiento trascendente, y el segundo apartado, la resurrección, es obra de la Santísima Trinidad. El número 647 del Catecismo dice: «Qué noche tan dichosa», canta el Exsultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Esta resurrección es un acontecimiento trascendente, es decir, por una parte es un acontecimiento histórico que ha sucedido en un lugar, en una fecha dentro de la historia, y también es un acontecimiento trascendente, ¿no? Es un resucitar para la vida eterna. Eso se escapa a la percepción de todos, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Hemos comentado varias veces que la apariencia que tenía Jesús resucitado era Él, pero no parecía. Y la pedagogía que tiene con los apóstoles y con nosotros para que durante sus apariciones nosotros lo fuésemos descubriendo. Se requiere la transformación interior del corazón para poder reconocerle. Jesús resucita a la vida eterna y nos requiere y nos dice: también tú tienes que resucitar a una vida nueva para reconocer al resucitado. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a los que Él había elegido, a los que habían subido con Él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Fijémonos cómo el Catecismo nos hace una referencia a la cita de que Jesús se manifestó a aquellos que estaban educados interiormente para comprender el acontecimiento trascendente que había tenido lugar. Jesús dedicó 3 años a educarlos. Juan 14:22. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La respuesta a la pregunta del apóstol Judas es porque es un acontecimiento trascendente, ¿no?, que tiene que ser percibido en la fe. Solamente quien había purificado su carnalidad, sus conceptos carnales sobre Dios, sobre la persona de Jesucristo, sobre las experiencias con el Maestro, van a poder reconocer al resucitado. Por eso la pregunta de Judas era tan interesante. ¿Qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? El mundo no estaba preparado.
Los que estaban preparados eran ustedes. Con esto queremos decir que Jesús resucitó para demostrar con ello su divinidad, para que nosotros creamos. También hay un sentido salvífico en esto. La primera dimensión de la resurrección de Cristo es la aceptación por parte del Padre del sacrificio de Jesús. Es la glorificación que realiza el Padre del Hijo en el Espíritu Santo. La certeza de que el sacrificio de la cruz no ha sido uno de tantos sacrificios humanos que se han hecho, ha sido aceptado por el Padre, y esto se manifiesta en la resurrección. He mencionado algunas veces la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, en una escena del momento de la muerte de Jesús en la cruz. La última mirada, si recuerdan, la última mirada desde los ojos de Jesús es elevada al cielo. Y el efecto que hace el cine, ¿no?, es que desde el cielo cae una lágrima, queriendo como significar con esto que el Padre se conmueve ante la entrega de su Hijo. La entrega de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, le ha llegado al Padre al corazón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. En ese abrazo que el Padre le da al resucitado, ahí quedan nuestros pecados. Jesús va con la llave para abrir el cielo, y en ese abrazo quedan nuestros pecados. Y la resurrección entonces es el principio de la remisión de nuestros pecados. Es la cima de la redención que Cristo comenzó en su pasión y en su muerte. A veces decimos que Cristo nos salvó de nuestros pecados muriendo en la cruz, pero tenemos que poner mucho cuidado con esta expresión: muriendo y resucitando. Algunas veces solo nos quedamos en Cristo murió por ti. Sí, hasta ahí está bien, pero eso es una verdad a medias. Cristo murió por ti y resucitó por ti. Las dos tienen que ir de la mano. En la misa, en la celebración de la Eucaristía, nosotros los católicos proclamamos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esto lo decimos justo después de la consagración. La muerte es el paso hacia la glorificación. Y Jesús mira hacia esa glorificación para que descienda sobre todos los hombres la gloria eterna. Juan 17, 1, 2. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Este don de la vida eterna es obra del Hijo glorificado en la resurrección. San Agustín quiso explicar este misterio de la muerte y resurrección de Jesús como dos etapas. La primera, decía San Agustín, el efecto de la muerte de Cristo sería librarnos de la muerte eterna, ¿no?, darnos el perdón de los pecados y librarnos de las penas del infierno. Y el segundo efecto de la resurrección sería el de darnos la gracia santificante. Santo Tomás de Aquino dice también al respecto que las dos etapas realmente son solo una, ¿no?, que no se podía distinguir el librarnos del pecado y elevarnos a la vida divina. Las dos cosas van unidas al mismo tiempo. Librarnos del pecado e inmediatamente elevarnos a la vida divina.
En el segundo apartado del catecismo, en el número 648 dice: la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Cristo, por la acción del Espíritu, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. La resurrección en muchos pasajes del Nuevo Testamento es expresada como obra del Padre. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. 1 Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y varios textos más que pudiésemos añadir a esta expresión de que la resurrección es obra del Padre. Pero también hay textos que nos hablan de cómo el Padre eleva a Cristo al cielo y lo sienta a su derecha. Marcos 16:19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Efesios 1:20. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes? Conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, lo proclama como sumo sacerdote. Hebreos 5:10. Proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Es curioso que en la Sagrada Escritura se puedan llegar a conjugar cosas que nosotros aparentemente a nuestros ojos podrían parecer contradictorias. Y nos referimos a que por una parte encontramos todos estos textos en los que nos habla de que el Padre resucitó a Jesucristo. Pero también vamos a ver que hay otros textos, una serie de textos, en los que nos dice que fue el propio Jesucristo que se resucitó a sí mismo con su poder. El número 649 del Catecismo dice: en cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho y morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. En este número del Catecismo, que nos hace referencia, pues, igual a varios textos de la Sagrada Escritura,
nos encontramos a Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Marcos 9:9. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Marcos 10:33-34. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Hay que acordarnos siempre que Jesús también nos dijo en el Evangelio de San Juan: el Padre y yo somos una sola cosa. No olvidemos que aunque Jesús sea una persona distinta de la del Padre, tienen la misma naturaleza divina. Esto no se puede olvidar, esto es parte fundamental de la fe católica. Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza divina. Por tanto, la resurrección de Cristo, la resurrección de su humanidad, es al mismo tiempo obra del Padre y obra del Hijo, sin que haya en ello ninguna contradicción. Es correcto decir, el Padre resucitó a Jesús, como también es correcto decir, Jesús se resucitó con su propio poder. En la teología católica es muy interesante cómo se ha hecho una distinción muy clara, por ejemplo, del momento de la ascensión de Jesucristo al cielo con el momento de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. María, que no es una diosa, María, que no tiene naturaleza divina, es elevada por Dios al cielo. Esto es una de las cosas que necesitamos tener siempre bien claro. En el amor que le tenemos a la Santísima Virgen María, los católicos, nunca podemos pasar del límite o de la raya de que María también era simplemente una humana como nosotros. María no era una diosa. Por lo tanto, el milagro de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo es plenamente obra de Dios. Ella no hizo nada, ni podía hacer nada para subir al cielo en cuerpo y en alma como ese primer cuerpo que está en el cielo, ¿no? Que es una prenda primera de cómo será la resurrección de nuestros cuerpos. María, que no tiene esa naturaleza divina, es elevada por Dios a los cielos. Y en Cristo, al contrario, podemos decir que el Padre ascendió al Hijo a los cielos, como también podemos decir el Hijo ascendió a los cielos por su propio poder. Marcos 16:19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En la Sagrada Escritura, pues cada una de estas palabras no son gratis, ¿no? Cada una de estas palabras, cada uno de los versículos tiene una razón de ser. La resurrección es obra del Padre, es obra del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado presente en toda la vida de Jesús, desde la encarnación, en el bautismo en el río Jordán. Es el Espíritu el que lo guía al desierto, ¿no? Con el poder del Espíritu es que obra los milagros. Podríamos decir que Cristo, en cuanto hombre, vive su filiación divina en el Espíritu Santo.
Lucas 10, 21-22. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay que decir, queridos amigos, que la resurrección es también obra del Espíritu Santo, que por medio de él resucita el Padre a Cristo de la muerte. ¿Y quién puede conocer al Padre? Pues aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Parte de nuestra oración diaria debería de ser esta petición: Señor, revélame al Padre, muéstrame al Padre. Tú eres el único capaz de revelarlo. Por lo tanto, se lo voy a pedir. Y el texto del Evangelio lo dice muy interesante: y aquel a quien el Hijo se lo quiera. Señor, ¿tú quieres? Así como cuando sucedían los milagros, Jesús decía: quiero, y obraba el milagro. Pues hay que pedirle que nos revele este rostro del Padre misericordioso. ¿Quieres? Hazlo. Romanos 1, 3, 4. Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Es el Espíritu Santo el que transforma a Jesús en espíritu viviente. Es decir, Jesús también tenía una humanidad, por tanto de carne y hueso limitado. Por este Espíritu fue glorificada, de tal manera que esa humanidad de Jesucristo ya no tuviera ninguna limitación. Al espiritualizarse en la resurrección, entonces se convierte en cauce de la gracia, ilimitadamente para todos nosotros. 1 Corintios 15, 45. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. A Cristo se le ha dado a su humanidad un espíritu que da vida. En la encarnación se hace hombre, se abaja, limita la potencia de Dios al hacerse hombre. Todos los que veían a Jesús veían a un hombre muy santo, pero al final hombre. Ese abajamiento, esa humildad de Dios al hacerse niño en Belén, ahora en la resurrección, el Espíritu Santo espiritualizó a ese Jesús que había nacido de mujer y que había estado sujeto a la ley de la carne. Es así como se convierte en un espíritu vivificante. Es el don pascual para todos. El acto de amor supremo que se realiza entre el Padre y el Hijo tiene lugar en el instante en el que el Hijo entrega su vida al Padre y en el que el Padre que ama al Hijo lo glorifica. Es en ese momento cuando se da el Espíritu Santo. De esa mutua entrega dimana para nosotros el Espíritu Santo. La resurrección es entonces este abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, y de ese abrazo dimana el Espíritu Santo. De ahí que la Pascua de Resurrección inmediatamente siga Pentecostés. Romanos 1, 3, 4. Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Jesús nació de la estirpe de David, según la carne, pero fue constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. Es verdad, y esto lo tenemos que tener claro, es verdad que Jesús era Hijo de Dios desde siempre, pero no con poder, por supuesto que nunca dejó de tener el poder de Dios, y de hecho lo demostró haciendo milagros. Pero estos milagros que Jesús hizo en su vida terrenal eran excepciones, pero de ordinario Jesús vivía oculto en la humanidad. Jesús vivía en la humildad, en la humillación, en la limitación de la carne, en aquello que supone ser hombre. Pero la resurrección constituye a Jesús, Hijo de Dios en poder y en gloria. Y esto es lo importante. A partir de ahora, la humanidad glorificada de Cristo será manifestación de gloria. Por eso hablamos de dos venidas, ¿no? Jesús vino en Belén, vino con una gloria oculta en ese niño, en ese bebé, ahí en esa cueva. Y Jesús vendrá el día de la parucía y vendrá con gloria, pero ya no oculta, sino con gloria, con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Terminamos citando simplemente el número 650. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, estas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas.